Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando empezó toda la cuarentena? También empezaron las denuncias acerca de quiénes la violaban. Sí, era un delirio. Solamente los primeros 3 días se habían hecho 600 causas penales en la provincia de Buenos Aires. En 2 meses había 50.000 causas federales. 50.000 causas federales. La provincia de Santa Fe tenía 20.000 causas acumuladas. Sí. Al día de hoy la ciudad de Buenos Aires tiene 67.500 causas abiertas. Es un delirio. La mayoría de esas causas se iniciaron por llamados anónimos al 147. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, si yo te digo que tienen 67.000 causas abiertas, pero que en realidad las acciones de la policía fueron 3.200, 3.400, te da la diferencia de dónde vienen las otras 64.000, ¿no? O sea, de gente que se levantaba el teléfono y siempre es el otro, nunca es uno. No, nunca es uno. Siempre es el otro, nunca es uno. Hubo casos muy puntuales, a medida que va pasando el tiempo se va diluyendo las estadísticas como para saber cuántas causas hay abiertas, porque al abrirse ya la cuarentena, el 205 ya deja de ser, el artículo 205 del Código Penal, que es violar la normativa de salud, deja de ser solamente el COVID y vuelve a ser todo lo que era antes. Pero hay 2 casos paradigmáticos, los 2 se han dado en la justicia de Morón. Uno es que estuvieron 48 horas detenido a un chico de 18 años por no cumplir con la cuarentena, y era un chico que estaba en situación de calle. No tenía dónde cumplir la cuarentena. Cosas que suceden, ¿no? Y el otro, bueno, es el caso que ya todo el mundo conoce, el muchacho que embargaron por 50 millones de pesos y le dictaron un procesamiento sin prisión preventiva por haber contagiado a su abuelo, quien terminó muriendo, y eso ocurrió el 15 de marzo, 3 días antes de que se declarara la cuarentena. Bueno, convengamos que también a esa altura la situación mediática influía un montón. Diego Armesto es abogado. Diego, buenas noches. Buenas noches, Dayana, Facundo y Nicolás. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. ¿A dónde van todas esas causas que venía mencionando Nicolás? Mirá, bien Nico lo describía claramente, es decir, cuando comenzó esto en el mes de marzo, el día 11, cuando por intermedio del decreto 260 el Poder Ejecutivo Nacional establece o da marco a la pandemia que había decretado la OMS, posteriormente con el 297 decreta el ASPO. En ese momento se aplica automáticamente el artículo 205 y 239 del Código Penal, que en una discusión técnica podemos decir que eran leyes en blanco, entonces el Poder Ejecutivo venía a completar la sanción de esa acción típica y antijurídica. Si tomamos el caso de lo que está diciendo Nicolás, podemos recurrir a Mendoza, que hace exactamente aproximadamente un mes la jueza provincial decretó inconstitucionales los decretos. Muchos profesores de Derecho Constitucional pregonamos y hablamos de la inconstitucionalidad de esos decretos, porque el Poder Ejecutivo Nacional no puede dictar DNU en materia penal. Entonces, en estas circunstancias y frente a la emergencia declarada por el Poder Legislativo, solamente es el Congreso de la Nación que podía llevar a cabo esta cuestión. Y fíjate que, como bien lo describía, vuelvo y reitero, Nicolás, en la provincia de Mendoza la jueza hablaba de 7.000 causas, la jueza Mauricio creo que era el apellido, eran 7.000 causas que automáticamente ella la había declarado inconstitucional el decreto y obviamente que ahora tendrá que resolver Cámara y después la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Pero indefectiblemente es casi una cosa tomada de los pelos, ¿no? Las sanciones que se producían a partir de... ¿Por qué? Y acá me voy a meter en algunas cuestiones que el otro día hablaba con una exdiputada nacional, con Margarita Stolbizer, y hablábamos y ella me decía, los ejemplos vienen desde arriba. Entonces, si desde arriba no me estás cumpliendo los ejemplos, no podés sancionar al chico que está viviendo en una situación de calle y darles con todo el peso de la ley, el 205 y el 239 del Código Penal, cuando desde arriba no está el ejemplo donde tiene que no solamente estar la ASPO, sino también el distanciamiento social. Frente a esta situación, yo indefectiblemente creo que va a venir una amnistía en general, no es una amnistía como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la amnistía por delito de lesa humanidad, sino en este caso será una amnistía en general, donde obviamente el Poder Judicial tendrá que ponderar esta situación y entender que no existe razón ni motivo alguno para aplicar y dar con todo el peso de la ley a una persona en situación de calle o a una persona que por una torpeza contagió a su abuelo y su abuelo termina falleciendo. ¿Sí? Nico. Sí, Diego, ¿cómo estás? Te hago una consulta respecto de otra cosa que se está empezando a ver mucho en el Poder Judicial.
casos de hurto, al cual, como obviamente no tienen permiso de circulación para salir a hurtar, les enchufan el 205 para que deje de ser escarcelable. ¿Cómo lo analizás vos como constitucionalista? Porque, Bueno, mirá, hay un autor alemán que se llama Hans Kelsen, que tiene un libro que se llama Teoría Pura del Derecho, y él dice, si es A, debe ser B. Si vos cometés una infracción, automáticamente tenés una sanción. Entonces, claramente decir, vos podés buscar todos los artilugios legales, el abogado en la defensa, para poder salvar a su cliente, pero indefectiblemente el juez se tendría que dar cuenta que es simplemente un atajo o un viaje corto que utiliza el abogado defensor para poder conseguir esta excarcelación del testigo, de la persona que cometió el delito. Entonces, claramente decir, es simplemente un chascarrillo más que a veces usan los abogados, usamos los abogados para poder llegar a un buen puerto de lo que nos pide nuestro cliente. Bueno, te hago, ya que estamos con este tema, te llevo también para el lado, vos lo mencionaste recién, el caso del chico que contagió sin querer a su abuelo, ¿sí? Y termina muriendo. No lo procesaron por homicidio culposo, sino por, obviamente, el 203, que es el contagio, etcétera, etcétera, pero con el agravado de la muerte. Se da en el mismo lugar donde pasó lo del chico en situación de calle. ¿Es normal esto? ¿Corresponde? ¿Cómo analizás vos esa resolución de la justicia? Mirá, en realidad en perspectiva había que entender la situación y el contexto. Es decir, por eso yo hablé de la ponderación y vuelvo a otro autor alemán que se llama Robert Alexis, que habla de la ponderación. Es decir, vos tenés que entender si la norma, el Poder Ejecutivo cuando decretó el 2 de 60 y el 297, ¿cuál fue la finalidad que tuvo al momento de sancionar esas dos normas por decreto de necesidad de urgencia? El juez tendrá que evaluar las razones y tendrá que meter en el contexto de esa situación y ponderar el hecho. Ahora, si la ponderación del hecho para esta persona es caer con todo el peso de la ley, entonces vamos a tener muchísimos problemas, porque, por ejemplo, en el trabajo donde está mi hermano tiene 3 muchachos que tuvieron COVID y uno de ellos contagió al suegro y el suegro falleció. Ahora, a este muchacho habría que aplicarle la misma, si yo tendría que aplicar lo mismo que al otro chico. ¿Por qué? Porque el muchacho iba a trabajar, se contagió en el trabajo, volvió a su casa, que vivía con su suegro, el suegro se contagió y falleció. Entonces, por eso digo que hay que ponderar el caso, hay que enmarcar el hecho en el proceso penal y entender mayormente que lo que estamos discutiendo acá son cuestiones de salud. Claro. Y que en estas sanciones a las cuestiones de salud, y acá vuelvo a lo que decía el presidente, que yo no critico los primeros decretos del presidente porque hay que entender que el Poder Ejecutivo llega mucho más rápido que el Poder Legislativo y el Poder Judicial, teniendo en cuenta que el Poder Judicial durmió el sueño de los justos y casi tuvimos 180 días sin justicia. Y el Congreso de la Nación se pasó casi 3 meses discutiendo si lo hacíamos con la computadora o no la sesión. La dinámica era de respuesta rápida. Exacto, vos necesitabas respuesta rápida. En esa respuesta rápida creo que los jueces, ahora que volvieron a sus funciones, deberían empezar a entender qué es lo razonable y empezar a ponderar hecho por hecho. ¿Para qué? Para llegar a una resolución razonable a cada uno de estos entuertos que se plantearon en todo este tiempo que vivimos. Y hoy estamos con el distanciamiento. Claro. Por ende, también se podría llegar a aplicar la normativa si no existe el distanciamiento. Sí. Entonces, en este caso, vuelvo a lo que dije hace un ratito. Empecemos con los ejemplos porque se puede producir un mensaje para abajo que, bueno, si los muchachos se juntan a comer asado, ¿por qué yo no puedo juntarme con mis amigos a jugar al fútbol y después comer un asado? Diego, gracias por atendernos. Gracias, Dayana, Facu, Nico, un abrazo grande. Dayana, gracias. hace años que me conoce, me sigue diciendo Dayana y soy Diana. Chao, saludos. Facundo. Mitos, no, ¿tenemos mitos? Te los traigo el lunes. Llegamos? Te los traigo el lunes porque el lunes me lo das. Me parece que nos sacan de... No, se termina el programa. No, es que la verdad que hablaron mucho los invitados en el día de hoy, no daba para cortarlos porque es una falta de respeto. En este programa escuchamos a todos principalmente. Me llamaba la atención recién lo que decía Diego, para cerrar una conclusión, que si desde el principio el Poder Ejecutivo decía que se iba a caer con el peso de la ley, después que quede en la nada, siente un precedente de qué es lo que va a suceder en la Argentina, ¿no? Sí. De si nos vamos a tomar en serio o no las cosas que nos dicen. Bueno, nos vemos el día lunes, 20:30 con las noticias 22, todo el análisis con Hoy Nos Toca. Chau.